Hola a todos y todas las que estáis ahí detrás de esta imagen, ¿no? Es como si os estuviera viendo. Bueno, hoy mi mensaje yo creo que tiene un tono también, sabiendo que hoy es sábado de resurrección y sabiendo que, bueno, vamos a ir peleando y seguir peleando, ¿no? En esta situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Transmitiros un poco, pues una vez más, ¿no?, nuestra cercanía y agradecimiento a todas las personas que me vais a ver, que vais a recibir, bueno, pues este pequeña píldora, ¿no?, de impulso que quiere ser y de animación un poco en estos tiempos, ¿no? Bueno, lo primero deciros eso, ¿no?, que hoy me queda claro, ¿no?, a día de hoy, lo importante, ¿no?, que son el tema de las relaciones, el tema de las distancias, el podernos ver, tocar, disfrutar, besarnos y abrazarnos, ¿no? Desde ahí también, y en este tiempo, ¿no?, de sábado de resurrección, pues quería compartir con vosotros un poco, pues mi reflexión, ¿no? Y es lo importante que es escuchar nuestro nombre, ¿no? No sé si lo pensáis un poco, ¿no? O sea, no es lo mismo que te digan ch, 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 a que te digan hola Marisa, hola Pachi, o hola Imanol, hola Yosune, ¿no? Seguro que no es lo mismo, ¿no? Quizás hemos tenido un pequeño bache, ¿no?, en este tiempo, ¿no? Que hemos caído en coger esto un poco resignadas y resignados, ¿no?, de que ya no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer con tantas cosas, la desilusión, el cansancio, el no ver la salida, ¿no?, de muchos temas. Pero os tengo que decir que hemos superado esa tentación. ¿Y sabes cómo lo hemos superado? Yendo al sepulcro y viendo que la piedra, a ese espacio que hemos echado a veces tantas piedras encima, la piedra estaba movida. ¿Y sabes lo que pasó? Que cuando estaba movida la piedra, ¿cuál fue el milagro y el milagro que se cumple en cada uno de nosotros? Que me has llamado por mi nombre, que reconoces quién soy y lo que hay en mí. Yo creo que tras la piedra y la resurrección, Jesús, para los creyentes, ¿no?, va cargada de una misión. Y esa misión de hoy que los creyentes asumimos, ¿no?, en este tiempo de resurrección, en este tiempo también de crisis humana y sanitaria, es que tenemos que volver a salir, ¿sabéis? Tenemos que volver a coger la barca y salir al mar. Lo sabéis, ¿no? Y hay que echar redes de vida. Y hay que hacerlo con otros y por otros. Por eso no quiero irme sin un signo. Os hemos dado tantos signos, ¿no? La llave, las bolas de Navidad, los corazones. Pero esta vez, ¿sabes lo que os digo? Perfume. Poneros perfume. Poneros guapos y guapas. Porque de esta vamos a salir. Y vamos a volver. Y vamos a echar una mano realmente a los que necesitan. A los más necesitados. Pero también teniendo en cuenta que el de al lado, sin ser tan necesitado económicamente y estructuralmente social, también nos necesita. Nos necesitamos todos, unos a otros. Por eso, poneros guapos y guapas, que vamos a salir para adelante. Gracias.